partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. ¿Cómo están, amigos y amigas? Saludos nuevamente por esta frecuencia. Hoy día martes, como es habitual, estamos a través de Radio Santa Cruz FM con Impuestos en Facilito. Hoy para hablar, como todos los martes, de diferentes temas que nos ayudan al ejercicio de nuestras obligaciones tributarias. Como es habitual, hoy día estamos junto a la servidora pública Gabriela Arauco y también la acompaña Jimena Rivera, profesionales del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, Anaí. Bueno, un gusto nuevamente poder tocar un tema muy importante en este día. Nos toca desarrollar el tema de lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, a través del cual vamos a desarrollar y vamos a ir informando y orientando a la población, ¿no? Así es. También está con nosotros Jimena Rivera. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días, Anaí. Igualmente, vamos a como bien lo dijo Gabriela, vamos a tocar el tema de el impuesto a las utilidades, que es un impuesto que se paga anualmente, ¿no? En el que muchos de los contribuyentes no tienen esa información, ¿no? Entonces vamos a poder brindar toda la información necesaria al contribuyente, ¿no? Sí, bueno, para explicarnos en Facilito, ellas están con nosotros para hablar justamente de este tema, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y bueno, hay una abreviación, el IUE, es así también como se la conoce y es el término que se maneja en el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué es qué grava y por qué se paga este impuesto, Gabriela? Bueno, el IUE, conocido comúnmente, ¿no? En sí es el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Que es un impuesto de carácter anual, el que se declara y paga después de cada cierre de una gestión fiscal. Para esto podemos mencionar que este impuesto, ¿no?, debe ser calculado y pagado sobre el 25% de las utilidades que tiene una empresa cuando termina su gestión o termina el año. La utilidad viene a ser, ¿no?, una diferencia entre todos los ingresos percibidos menos lo que va a ser los gastos o compras que ha realizado el contribuyente durante ese periodo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, una empresa unipersonal puede tomar toda la utilidad, todo lo que ha generado como ingreso en la gestión y puede deducir sus compras, ¿no?, las compras que hubiese tenido vinculadas a la actividad como empresa unipersonal. ¿Y quiénes deben pagar este impuesto a las utilidades de las empresas, Jimena? Todos los sujetos pasivos, estamos hablando, así los llamamos a todos los contribuyentes, ¿no?, que en su momento tienen alguna actividad de carácter económico, ¿no? Estamos hablando de empresas unipersonales, empresas jurídicas, ¿no?, los profesionales liberales u oficios. Es bastante amplio este segmento, ¿no?, pero para efectos de la liquidación de los impuestos se divide en tres grandes grupos. Estamos hablando de los contribuyentes obligados a llevar los registros contables, los contribuyentes no obligados a llevar los registros contables y los profesionales liberales u oficios. Y bueno, estos son tres grupos entonces en los que se divide el pago de este impuesto, ¿no? El impuesto a las utilidades de las empresas, una obligación que estamos conociendo ahora y vamos a tratar de detallar en su programa Impuestos en Facilito. Cuando se da vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas, ¿qué tipos de pasos deben seguir las empresas? Bueno, en sí, según la normativa vigente que tenemos, ¿no?, tenemos cuatro vencimientos en la gestión, ¿no? El que más nos preocupa y es mayoritario se trata de los que tienen cierre al 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del periodo fiscal que contempla del 1 de enero de la gestión al 31 de diciembre de la gestión, de la presente gestión, podrían, ¿no?, les contempla que estos contribuyentes deben realizar la declaración, ¿no?, 120 días posteriores a esta fecha de cierre. Es decir, que contabilizamos a partir del 1 del siguiente año. Por decirle el ejemplo, tenemos el 31 de diciembre del 2015, a partir del 1 de enero del 2016 contamos los 120 días posteriores que la Administración Tributaria nos da
el tiempo pertinente para que el contribuyente pueda elaborar sus estados financieros, pueda determinar su utilidad y declarar con una fecha límite al 29 de abril. En este año, por ejemplo, es un año bisiesto en el cual los 120 días va a contemplar el 29 de abril. Y no cabe recordar a todos nuestros contribuyentes que están con este vencimiento a personarse, presentar, declarar por todos los medios que tenemos, no cumpliendo su obligación tributaria hasta el día viernes 29 de abril del 2016. Bueno, estamos junto a Gabriela Arauco y Jimena Rivera, servidoras públicas del Servicio de Impuestos Nacionales, hoy en su programa Impuestos en Facilito, hablando del impuesto sobre las utilidades a las empresas, o IUE, es como también se lo conoce. Estamos conociendo quiénes están obligados a pagar ese tipo de impuesto, por qué se paga, y también sería bueno saber quiénes no. Decía Jimena hace un momento que es amplio, ¿no? Las diferentes categorías de contribuyentes que están obligados a pagar este impuesto, pero ¿quiénes no están obligados a pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, Gabriela? Perdón, Jimena. Es importante aclarar que no están alcanzados a este impuesto según normativa todas las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia, los gobiernos municipales, las universidades públicas y todo lo que son asociaciones, fundaciones o instituciones sin fines de lucro. Pero para esto deben realizar un trámite previo para solicitar esa exención ante la administración tributaria, ¿no? A objeto de no pagar este impuesto. Entonces tienen que hacer conocer su situación jurídica, ¿no? En este caso, qué tipo de institución es o de actividad la que realizan, ¿no? Para poder ser exentos del pago de este impuesto. Bueno, en sí también complementando esto, ¿no? Todas las instituciones sin fines de lucro tienen que solicitar, ¿no? Este paso que es la solicitud de la exención del IUE. Esto tenemos un procedimiento que tienen que cumplir todas estas instituciones presentando toda la documentación y llenando un formulario por la oficina virtual, que es nuestra primera herramienta, como la conocemos. Vamos a llenar esa y vamos a gestionar. Una vez que concluimos el llenado del formulario de solicitud de exención del IUE, ¿no? Lo presentamos vía nuestras gerencias, nuestras ventanillas de correspondencia, y el departamento jurídico va a hacer que a través de una resolución va a dar curso a que si es viable o no esa solicitud. En ese caso, por ejemplo, ya en caso que fuese positivo, afirmativa, el contribuyente va a tener la exención del IUE, ya cambiando la denominación de formulario 500 a un 520, que nos significa que es un impuesto a la utilidad a las empresas que ya está exento, ¿no? Bueno, importante entonces tomar en cuenta esto de que la oficina virtual, un servicio más implementado recién por el Servicio de Impuestos Nacionales, es un medio para que usted pueda informarse y hacer sus trámites para que su empresa o su institución esté exenta de este tipo de impuestos que estamos conociendo hoy o repasando hoy, el impuesto a las utilidades de las empresas. Ahora, ¿cómo se paga? ¿Cómo es que se paga, ¿no?, este impuesto a las utilidades de las empresas? Bueno, en sí el pago del impuesto hay tres formas, ¿no? Que tenemos tres sectores que pagan este impuesto. Para ello se debe hacer llenando ciertos formularios, las declaraciones juradas que conocemos para los contribuyentes. Quienes, por ejemplo, una empresa unipersonal, una jurídica, tiene asignado el formulario 500 como obligación tributaria, quien va, ¿no?, dirigido a todas las empresas que llevan registros contables, como habíamos mencionado, todas aquellas empresas comerciales, etcétera, que están constituidas de esa manera. El formulario 510, a diferencia, como vemos la numeración, ya nos contempla la diferencia también, ¿no? En el 510, que va dirigido a todo lo que son los profesionales o personas que tienen oficios liberales o independientes, en el cual tiene diferente forma de determinar la utilidad en base a un ingreso presunto. Y lo que es el formulario 520 que les mencionaba es cuando ya la institución o organismo que haya solicitado sin fines de lucro haya solicitado la exención, va a tener este formulario que es el 520, donde nos van a
nos van a informar toda la parte económica, ¿no?, que ha realizado la institución. Adicionalmente, ¿no?, como habíamos mencionado, es importante recalcar que para cada cierre de gestión, ¿no?, después de ese cierre de gestión que se tiene, tenemos 120 días calendario para presentar. Nuevamente, ¿no?, para los que ahora la mayor parte de contribuyentes que tienen cierre a diciembre del 2015 tienen que presentarlo hasta este 29 de abril, contemplando que son los 120 días calendarios, y adicionalmente los que tienen el formulario 500 tienen la obligación tributaria de presentar el formulario 605 versión 5. ¿En qué consiste este formulario 605? Es el reflejo de los 5 estados financieros que tenemos, que nos va a informar a la administración tributaria, informa con todos sus anexos la parte contable, ¿no?, que va a ser importante para tener en lo que respecta a la información que proporciona la administración. Bueno, para quienes están iniciando en el cumplimiento de obligaciones tributarias, seguramente todavía es algo complejo, no hay tantas categorías, tantos formularios, por ejemplo, que se deben llenar y requisitos, ¿no?, que se deben seguir para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Hablaba hace un momento de los estados financieros, hay 5 estados financieros, hablabas, Gabriela, que deben estar pues en orden y que se debe también declarar, ¿no? ¿En qué consiste estos estados financieros, Jimena? Claro que sí, Anaí. Los estados financieros son aquellos documentos que elabora, ¿no?, un contador, el contador que debe estar previamente registrado en el Colegio de Contadores o de Auditores, el cual elabora los estados financieros donde muestran la situación económica de un negocio o una empresa, ¿no? Los estados financieros básicamente, como hemos mencionado, son 5, que son el balance general, el estado de resultado, el estado de evolución al patrimonio o de resultados acumulados, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿no? Una vez que la persona especializada en el tema ha elaborado los estados financieros, se va a determinar si es que ha tenido la empresa una utilidad o una pérdida, ¿no? Adicionalmente, una vez que ellos elaboran los estados financieros, deben ser enviados a través de la administración tributaria a través del facilito, ¿no?, que se llena el formulario, que es el 605 versión 5, y se debe enviar, ¿no?, a la administración tributaria toda esa información, ¿no?, de la empresa, y tienen los 120 días posteriores a la fecha de cierre de gestión. Vamos entonces facilito desglosando toda esa información que nos acaba de dar Jimena. Hace un momento también usted hacía referencia a las categorías de contribuyentes, ¿no? Hay 3, si no me equivoco, mencionaba usted, de los que están obligados a pagar este impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué formularios deben presentar? Y vamos a ver desglosando cada uno de estos contribuyentes. Los contribuyentes que están obligados a llevar los registros contables presentan el formulario, que es el formulario 500, ¿no? Donde ahí determinan colocan si es que tenían una utilidad o una pérdida, ¿no? Va reflejado. En el formulario 520 son los contribuyentes que previamente hubieran realizado la exención, ¿no? Ellos elaboran lo que es la memoria anual, que básicamente la memoria anual está el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, que se lo conoce como estado de actividad económica, y el flujo de efectivo, ¿no? Ellos ya no presentan el formulario 605 versión 5 a través del facilito, sino 605 versión 2, todas las que son empresas sin fines de lucro, ¿no? Juntamente presentan el formulario 520 y el 605 versión 2. Bueno, estamos hoy día hablando en facilito sobre el impuesto a las utilidades de las empresas, aquí en Radio Santa Cruz por la frecuencia FM. Es momento de recordarles, cuando son las 10 de la mañana y 15 minutos, es momento de recordarles de que en Internet, en las redes sociales, el Servicio de Impuestos Nacionales ha creado diferentes canales de información. Por ejemplo, en Facebook, usted puede entrar a su Facebook personal y busca Creando Cultura Tributaria, la opción Publicaciones, y ahí usted puede preguntar, transmitir aquella duda que tenga y va a recibir
respuesta precisa, ¿no?, a su consulta desde el Servicio de Impuestos Nacionales. También está la página web www.impuestos.gov.bo. Ahí usted puede buscar la opción capacitaciones externas y también puede informarse sobre los diferentes cursos de capacitación, sobre diferentes temas que brinda el Servicio de Impuestos Nacionales. Además, también en Twitter está el Servicio de Impuestos Nacionales en la siguiente dirección: @sinbolivia /inclinada @CCT-Bolivia es la dirección en Twitter, @sinbolivia /inclinada @CCTB Bolivia más bien. Y bueno, también en YouTube hay canales de información donde usted puede también recibir información a través de las redes sociales. Bueno, hoy día estamos hablando del impuesto a las utilidades de las empresas junto a Gabriel Arauco y Jimena Rivera. ¿Y cómo es que se realiza, no? Por ejemplo, entre la categoría de los contribuyentes obligados a pagar este tipo de impuestos están los profesionales, decía hace un momento Jimena. ¿Qué sucede con ellos? ¿Quiénes son los que están obligados a pagar este tipo de impuestos? ¿Qué tipo de profesionales? Ya. Los profesionales liberales u oficio, cabe mencionar que pueden ser, ¿no?, desde un abogado, un contador, una persona que realiza algún trabajo técnico, ¿no?, un plomero, un electricista, una cocinera. Todos ellos se los considera como profesionales independientes, ¿no?, o profesionales liberales u oficio. Estos profesionales no están contemplados como dentro de lo que son las empresas unipersonales. El profesional independiente no tiene activos fijos, ¿no?, pero tienen su conocimiento y tienen pequeñas herramientas para elaborar, ¿no?, el servicio. Ellos pagan sobre una utilidad presunta, que es el monto total de los ingresos percibidos en la gestión menos el IVA que hubieran declarado y pagado, ¿no? Ellos presentan en un formulario que es el formulario 510 y tienen un formulario que es su anexo, donde declaran, hacen un detalle de todas las facturas de los gastos personales que hubieran tenido, que es el formulario 110 versión 3, que se llena también a través del Facilito, ¿no?, del aplicativo Facilito. Y ellos, de los ingresos presuntos, ¿no?, sobre la mitad es lo que ellos van a pagar, que es el 25%, y ese 25% de las utilidades pueden compensar con facturas el 12.5% y el 12.5% pagarían en efectivo, que ese pago también le pueden compensar, ¿no?, con el ITE en la próxima gestión, ¿no? Es decir, que se puede decir que es como un pago adelantado o anticipado del ITE y pueden ir compensando, ¿no? Bueno, entonces es más flexible, por decirlo así, el pago de este impuesto en relación a los profesionales independientes o profesionales u oficios, como dice Jimena, ¿no? Ellos pueden cubrir el pago de este impuesto con facturas de gastos que hubieran realizado, y estamos conociendo en detalle entonces quiénes están obligados a cumplir esta obligación, ¿no?, y cómo además deben hacerlo. Ahora, ¿cómo realizan este pago los beneficiarios del exterior, ¿no?, quienes reciben dinero en el exterior? O que, algún familiar les manda quizás dinero aquí al país. ¿Cómo resulta esto? Bueno, los beneficiarios al exterior son en sí empresas, ¿no?, que están establecidas en nuestro país, pero sacan su utilidad a su país. Entonces, en referencia a eso, ¿no?, está alcanzado a todas las personas naturales o empresas jurídicas que remitan dichas rentas al exterior, es decir, su utilidad la van a remitir al exterior. Para esto, ¿no?, en muchos casos se tiene que esas empresas internacionales pueden tener sucursales que van a efectuar actividades parciales dentro de nuestro país, dentro del territorio nacional, generando una utilidad que va a ser de fuente boliviana, es decir, que esos recursos van a ser generados acá, ¿no?, los cuales van a ser remitidos al exterior, y para este tipo de actividades que se realizan parcialmente en nuestro país y generan utilidad, el pago del porcentaje es del 12.5% para las remesas que van a ser enviadas al exterior.
siempre y cuando sean de fuente boliviana, ¿no? El 4% para las actividades parcialmente realizadas en el país y el 1.5% para las remesas al exterior. Para estos tipo de tratamientos, ¿no?, que se tienen que declarar ciertos formularios, dentro de los cuales para el IUE tenemos el formulario que se denomina, se lo numera con el 530, que es para beneficiarios al exterior. Adicionalmente, el formulario 541, cuando se trata, ¿no?, de actividades parcialmente desarrolladas en el país. Ejemplo, lo que son las aerolíneas, ¿no? Si bien las aerolíneas también tienen una alícuota que pagar, ¿no?, según un porcentaje para determinar el impuesto que realiza o genera la utilidad dentro de nuestro país, ¿no? Y el formulario 550 para todo lo que son tipo de remesas. En sí contemplamos todo este tema de las remesas al exterior. Tienen un formulario, tienen una alícuota, siempre y cuando no sean utilidades generadas en nuestro territorio nacional, y este dinero va a salir al exterior, ¿no? Bueno, importante aclarar esto entonces. Toda aquella actividad económica, pues de diferentes tipos de empresas, sí pagan, ¿no? Tienen una obligación tributaria. Los porcentajes varían dependiendo de la actividad, ¿no? Pero sí tienen la obligación de cumplir con este tipo de impuestos. Ahora, ¿en qué casos el Servicio de Impuestos Nacionales obliga a los contribuyentes a presentar información adicional? Por ejemplo, los dictámenes de auditoría, ¿no? Sí, justamente como hace rato lo habíamos mencionado, los contribuyentes que están obligados a enviar sus estados financieros, ¿no?, a llevar registros contables, estos contribuyentes, dependiendo los ingresos, ¿no?, el monto de los ingresos que hubieran percibido, si los contribuyentes tuvieron ingresos mayores a 1.200.000, en la gestión estamos hablando de que deben presentar, aparte de los estados financieros que habíamos dicho que es el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución al patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, ¿no?, o lo que es el flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros. Adicionalmente presentan un dictamen de auditoría externa, ¿no? Deben presentar un dictamen de auditoría interna, y los que tienen ingresos, un dictamen de auditoría interna y una información tributaria complementaria, ¿no?, que eso está también de acuerdo a la normativa. Si los ingresos son mayores a los 15 millones de bolivianos, adicionalmente al dictamen, a la información tributaria, tienen un dictamen sobre el pronunciamiento tributario, ¿no? Deben presentarlos estos contribuyentes en forma tanto digital a través de la oficina virtual, también en forma física, ¿no?, dentro de los 120 días posteriores, ¿no?, a la fecha de cierre. Estamos junto a Jimena Rivera y Gabriel Arauco, profesionales del Servicio de Impuestos Nacionales, hoy en su programa Impuestos en Facilito a través de Radio Santa Cruz FM, y hablando y conociendo en detalle sobre un tipo de impuesto que tenemos y ejercemos en el país, el impuesto a las utilidades de las empresas. Les recordamos de que usted, si está pegadito a las redes sociales, puede ingresar a su Facebook personal y buscar la opción Creando Cultura Tributaria en publicaciones, y ahí usted puede hacer su pregunta, consulta sobre este u otros temas de su interés. Bueno, ¿y cuáles son los gastos deducibles? ¿Qué gastos no lo son? Y en Facilito, ¿cómo identificamos, no, qué gastos sí, qué gastos no son los que se deben declarar? Sí, justamente en el caso, los gastos en el formulario IVA, ¿no?, presentan todos los gastos que son vinculados a la actividad, ¿no? Los gastos que son deducibles son gastos que están vinculados con la actividad de las empresas. Los gastos deducibles, el proceso de la depuración de la factura de deducibles y no deducibles está basado en el Decreto Supremo 24051, que es el Decreto Supremo del IUE, ¿no?, el que contempla todo lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Hay una serie de gastos, por ejemplo, que incurren cuando tienen personal, ¿no? Elaboran una planilla, esos contribuyentes también están, ¿no? Tienen todos los beneficios de ley, ¿no?, y pagan su RC/IVA, esos contribuyentes. Entonces también tienen gastos las empresas, ¿no?, que son pagos de sueldos al personal, refrigerios, viáticos, ¿no?, y algunos otros gastos. Todos esos gastos son deducibles, ¿no? Son gastos deducibles.
Pero también hay otros gastos que no son deducibles. Si es que estos gastos no tienen el documento de respaldo, alguna retención que hubieran realizado en el caso que no tuvieran factura, ¿no? Entonces, esos gastos que no tienen el documento de respaldo y que no está vinculado a la actividad, se van a considerar como gastos no deducibles, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ahorrarnos dinero, por decir así, y pues tenemos que tener todo documentado y todo respaldado, es decir, tener facturas de los gastos que se hagan por la actividad que desarrollamos en esta empresa. Exactamente. Por ejemplo, estos gastos no se pueden considerar para el IVA, pero sí para el IUE porque son empresas unipersonales. Como le mencionaba, puede ser que sea un gasto y que no tuvieron factura, no tienen la factura, pero sí realizaron la retención correspondiente. Entonces, estos gastos sí son deducibles del IUE, ¿no? Porque son gastos que se realizaron en la empresa, ¿no? Son gastos que se realizaron para la empresa. Pero si estos gastos no tienen el documento de respaldo, no tienen cómo respaldar que realmente fueron para la empresa, entonces esos gastos no se consideran como gastos no deducibles, ¿no? Tal vez los gastos de alimentación, transporte, farmacias, ¿no? Que ha sido para son sus gastos personales o para su consumo personal de su familia. Entonces, en esos casos no se consideran como gastos deducibles, ¿no? Claro, como decíamos en anteriores programas, el pago del colegio, de los hijos, la luz de mi casa, el agua, en fin, eso no tiene que ver con la actividad. No son considerados como gastos no deducibles. Pero como le menciono nuevamente, ¿no? Si esta empresa tiene personal, ¿no? Que pagan el RCI, están en planilla, gozan de todos los beneficios de ley, tienen gastos, ¿no? Muchas veces, como le mencionaba, de sueldo, refrigerio, viáticos, ¿no? Entonces, sí, los subsidios, ¿no? Entonces, todos esos son gastos deducibles, ¿no? Bueno, entonces aclarado cuáles son los gastos que sí se deben declarar y cuáles no nos sirven para poder declarar cuando nos toca cumplir con el pago de los impuestos a las utilidades de las empresas. Ahora, si alguna empresa no cuenta con los recursos suficientes, ¿hay alguna facilidad? ¿Hay algún plan de pago o algo relacionado para el cumplimiento de esta obligación? Bueno, sí, para el IUE y para todos los demás impuestos sí hay una forma, ¿no? Que es la facilidad de pago, que la Administración Tributaria justamente ha pensado para que el contribuyente pueda evitar alguna notificación antes de tiempo, ¿no? Para ese proceso, simplemente ya el contribuyente, cuando tiene un IUE es bastante alto, puede solicitar una facilidad de pago. Esto para que, ¿no? Por cuotas, más o menos son 34 cuotas en el plazo máximo para poder pagar la facilidad, principalmente, ¿no? Iniciando con un pago inicial del 15%, ¿no? El 10% de garantía y un 5% de una cuota inicial, y el resto se va a ir pagando en cuotas parciales durante el tiempo que la Administración Tributaria le dé, ¿no? Le otorgue para pagar su facilidad de pago, ¿no? ¿Y el procedimiento para poder acogerse a esta facilidad o este plan de pagos de esta obligación es complejo? ¿Hay que hacerlo en persona? Bueno, siempre es aconsejable que el contribuyente se apersone, ¿no? Para que nosotros podamos colaborar en llenar su solicitud de facilidad de pago. Como bien sabemos, la principal herramienta es lo que es la oficina virtual, ¿no? Y a través del cual con nuestro usuario y contraseña tenemos el menú donde encontramos la opción de facilidad de pago. Al solicitar la facilidad de pago, el contribuyente, ¿no? Va a dar la fe de que quiere acogerse a esta facilidad, ¿no? Y va a poner el monto del cual él va a solicitar. Por decirle, tiene un IUE tal vez de este año que no lo va a poder pagar al contado, entonces sí, lo va a poder hacer a través de una facilidad de pago, ¿no? Le generamos un número de trámite y con eso concluye, ¿no? Va a ir a ciertos procesos de plataforma de recaudación donde le van a verificar, va a ser el pago del 15%, como bien hemos mencionado, y de ahí en adelante puede ir pagando parcialmente sus cuotas, ¿no? Cada mes su cuota, como toda facilidad, ¿no? Pero cabe recalcar también que el IUE, mientras el contribuyente vaya pagando, puede utilizar el tributo que estuviese pagando.
Así puede utilizar para la compensación del IT para el siguiente mes. Es importante que el contribuyente sepa esa parte, solamente que puede beneficiarse del tributo, no así de los accesorios, porque generalmente cuando pagamos fuera de plazo, ¿no?, ya nos va generando mantenimiento de valor e intereses. Entonces nosotros vamos a imputar para el formulario IT, para la compensación del IT, solamente el tributo omitido. Y bueno, todos los pasos que tenemos realmente son sencillos. Tienen también, el contribuyente tiene el apoyo de lo que es las plataformas de atención de los kioscos tributarios para poder gestionar esta facilidad, es cargar el formulario y poder generar nuestro número de trámite. Con eso podemos ya, en un día podemos sacar nuestra facilidad y de esa manera el contribuyente tiene este acceso también, ¿no? Bueno, estuvimos hoy día en Impuestos en Facilito junto a Gabriela Arauco y Jimena Rivera, dos profesionales del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, hablando y despejando dudas sobre el impuesto a las utilidades de las empresas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Los invitamos a que continúen con la programación de Radio Santa Cruz. Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Para participar, visita www.promosan